Canek Denis, actor y director, debería venir frecuentemente a esta cita cultural. Porque el programa, ¿verdad? La conversación que teníamos fuera de cámara. Bastante cómica, ¿no? Claro, el backstage. Son de esas cosas garciamarquianas que suceden en nuestro país. Sí, porque García Márquez lo que hacía realmente era escribir sobre la realidad. Exacto. Claro. Qué invención. La invención era la forma de escribir. Exacto. Por lo que escribía. Así es, él vino y se pasó 2 semanas aquí. Y ya. Y se volvió acá a Colombia y a escribir. Sí, así es. Así es. Canek Denis, tú tienes un espectáculo. Sí, junto a Nioba Prandi. Con Nioba Prandi. Tenemos un espectáculo y una que serie es muy importante y trascendental. ¿Por qué? Porque es alrededor de una pieza dramática que es una crónica de una parte de la vida. Y de la historia, de América, que es el entremés de Cristóbal de Llerena. Efectivamente. Número 1. ¿Quién es Cristóbal de Llerena que tanto lo mencionan? Cristóbal de Llerena, ajá. Sí, empecemos por ahí. Sí. Cristóbal de Llerena fue un clérigo, es decir, una persona de la iglesia del siglo XVI, que nació en 1545 y falleció en 1600. ¿Dónde nace? Aquí. Nace aquí en Santo Domingo, lo que es hoy Ciudad Colonial. En una de esas, ese sincretismo racial que se dio. Era un hijo de un español. Hijo de 2 españoles, de Beatriz de Rueda y de Alonso de Llerena. Que vivían aquí. Que vivían acá. Eran colonizadores. Eran, de cierta forma, o colonialistas. Colonialistas. Sí. No colonizadores. Exacto, eran colonialistas. Su padre era de la audiencia, era contable, de lo que sería hoy el ayuntamiento, y su madre era una mujer que no se tiene muchos datos de ella, y ellos dos tuvieron a Cristóbal de Llerena. Y Cristóbal de Llerena nació aquí, lo que se conoce como un criollo, es decir, hijo de europeos, nacidos en América. ¿Y él estuvo en la tierra de sus padres? Sí, se cree que sí, que estuvo durante un tiempo, no se sabe exactamente la fecha, pero con la expulsión que tuvo en 1588, sí estuvo en España, se cree. ¿Por qué dices que tuvo una expulsión en 1588? Sencillo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, pues Cristóbal de Llerena escribió una pieza de teatro y la presentó en la catedral el 23 de junio de 1588. Y esa pieza causó tanto problema y tanto malestar en las autoridades de la audiencia que ¿qué hicieron? Lo expulsaron de la isla. ¿Y hacia dónde lo expulsan? Primero se va a Río Hacha, lo que es hoy Colombia, tierra firme, y de ahí se cree que fue a España a pedir el indulto al rey. Y luego vuelve y reaparece en Santo Domingo un año después o 2. Y él escribe, este criollo escribe esta pieza de teatro. Pero él era presbítero. ¿Cómo se dice? Presbítero. Presbítero. Clérigo. Yo dije presbítero, no, es presbítero. Presbítero. Sí. Clérigo, organista, músico, poeta, dramaturgo, catedrático, era contable, además administraba el hospital de la ciudad. Que éramos muy pocos. Éramos bastante. Teníamos ya 15 iglesias o 20 en ese momento. Aquí. Solo en Ciudad Colonial, ¿eh? Solo en la Ciudad Colonial. Y éramos... Bueno, ahí está la huella histórica, ¿no? Ahí está la huella histórica y además era el centro, Santo Domingo, hay que entenderlo, que era el centro del poder de todas las Américas. O sea, un centro de adoctrinamiento. De adoctrinamiento y de administración. Porque Cristóbal de Llerena es un criollo, pero es educado en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica. Específicamente, llegó a ser catedrático de la Universidad de Santiago de la Paz y Gorjón, que es lo que hoy es el Centro Cultural de España, que fue la segunda universidad luego de la Santo Tomás de Aquino, hoy UAS, la segunda universidad es esa, y él llega a ser catedrático de ahí. Y ese entremés lo presenta con los estudiantes de la universidad. Con sus propios estudiantes. Además, eso era un gestor cultural. Pero, ¿qué pasa con Cristóbal de Llerena, este hombre culto? Sí. Académicamente preparado. Muy preparado. Que se sensibiliza ante una situación en específica que él le duele y escribe este entremés. ¿Qué contiene ese entremés? ¿Cuál es el tema del entremés? Es una abierta y franca enfrentamiento hacia las autoridades del Santo Domingo de aquel entonces. Y escribe, es una crítica social abierta y totalmente frontal. De su puño y letra. De su puño y letra. ¿Por qué? Porque el entremés que trata sobre un monstruo que nace en Santo Domingo y ese monstruo es el reflejo de todos los males de la sociedad. Es una metáfora que él es una metáfora muy chula,
porque además es la primera vez que en el teatro, en Hispanoamérica y tanto en el siglo de oro, que está comenzando, que se trae un monstruo a escena, mitológico. Sí. Y ese monstruo, ¿qué pasa? ¿Cómo está dialogando con la tradición? Con la tradición, con la leyenda, mitología, con la mitología, con ¿no? los clásicos griegos, Sí, con los sí, clásicos sí, romanos. sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? Que ese monstruo refleja eso. Y este reflejo es a raíz de la invasión de Francis Drake. ¿Qué pasa? Que 2 años antes, en 1586, los ingleses invaden y saquean la ciudad de Santo Domingo. Sí, pero de una manera Horrorosa. Tuvieron 30 horrorosa días y acabaron. y Convirtieron la siniestra. catedral en un matadero. Sí, sí, sí. Quemaron todos los archivos. Las iglesias se convirtieron en prostíbulos y lugar de bebedero. Tierra arrasada. Tierra arrasada. Pero ¿qué pasa? Que la autoridad se hizo de la vista gorda. Los únicos que siguieron administrando la ciudad fueron la iglesia y el pueblo. Pero los alcaldes y los gobernadores se fueron. ¿Y qué pasa? Cristóbal de Llerena decide criticar eso directamente. Porque él era del pueblo mismo. Y usa el teatro. ¿Y usa qué? El teatro, exactamente. Que ya había tenido contacto con él. Sí. Sí. A través de las piezas clásicas. De la pieza clásica y ya había tenido ciertos enfrentamientos anteriores. Exactamente. Y con este ya él le pone... Entonces, los actores de ese entremés primigenio, porque luego han habido innúmeras versiones, ¿no? Sí, hay nuestro muchas teatro versiones. dominicano lo ha rescatado. Lo ha rescatado. Lo rescató el Teatro Gratey en su momento. En 1983. Y lo rescata también Claudio Rivera y Viena González en Sí. el Teatro Guloya. En el Teatro Goloya con estudiantes. Pero también hubo una revista que se llamaba El Monstruo, El monstruo del que entremés. dirigía Claudio Rivera y Mónica Volonteri, Volonteri y Henry exactamente, Mercedes. que rescata la metáfora del entremés de Cristóbal de Llerena Del para hacer monstruo, una claro. revista, Sí. ¿no? También Especializada en contestataria, teatro. reflexiva sobre el lenguaje teatral. Entonces, ¿qué va a suceder en ese espectáculo? ¿Por qué ustedes rescatan en este momento? La idea- Tú y Aníoba Prandi, Sí. el entremés, y lo convierten en un espectáculo que se va a presentar en la zona colonial. ¿Por qué decidimos rescatarlo? Simplemente porque Cristóbal de Llerena es la figura cultural más importante del siglo XVI y no se le ha dado su justo lugar. Porque la pieza del entremés de Cristóbal de Llerena es la primera pieza fundacional del teatro en Hispanoamérica, como lo conocemos hoy. Es esa primera pieza que da un inicio a todo el teatro que se hace en Hispanoamérica, o sea, en todo lo que es América hoy. Porque los taínos eran pueblos ágrafos. Eran pueblos No dejaron ágrafos, nada escrito. Nada escrito, Pero este criollo, lo escribe, Sí. se registra. Se registra. hay una conexión con Montesinos. Hay un poquito una conexión, ciertamente, Es porque decir, viene habían ya presbíteros, presbíteros, clérigos, clérigos, curas, que que luchaban a de los favor humanos. de los derechos humanos. Bueno, en aquel entonces, En ese momento no se llamaba así, No se llamaba así. pero era el derecho a la vida. Pero el sermón de Montesinos estremeció la isla. Le estremeció. Y 70 años después. ¿Y qué era lo estremece que eso. estaba pasando entonces? Lo que sucediera Que los taínos cuando Montesinos, el problema está. lo trataban como esclavos. Lo trataron como esclavos y estaban aniquilándolos, literalmente. Aniquilar. Y su cultura. Y su cultura y físicamente. Y física. O sea, pasó de tener cientos de miles de habitantes aborígenes, Y una sociedad una estructurada. sociedad con su jerarquía, Claro. con su pueblo, Con sus organizaciones su cultura, administrativas. sus rituales, Sí, sí, sus sí. comunicaciones entre las islas y todo, la acabaron. Entonces, ¿qué pasa? Montesinos, perteneciente a una parte de la iglesia contestataria, a favor de lo humano y del amor, que dice, no, esto hay que cambiarlo. Y esto no hay que denunciarlo, porque están acabando con seres humanos igual que todos los otros. Y Cristóbal de Llerena, 70 años después, increíblemente de otra parte de la iglesia, también contestataria, ¿qué hace? Refleja también eso, estamos descuidando a nuestro pueblo. Sí. Hay que criticar socialmente eso. Entonces, estamos hablando de que a Cristóbal de Llerena, viéndolo con la visión de hoy, se le violaron sus derechos a expresarse y a pensar su sociedad. Totalmente. Estamos hablando de libertad de expresión. De libertad de expresión, incluso Y yo este es un caso concreto, palpable. es un caso concreto, palpable, y yo lo considero el primer exiliado artístico de América, porque lo expulsan sin derecho a juicio, no le hacen una audiencia sin previo aviso. Claro. ¿Por qué? Porque utilizó el arte como un medio para la denuncia social y para la reivindicación de un pueblo. Como dice una doña amiga mía,
Ah, pues tú es viejo. Esto es viejo. O sea, lo estamos viendo desde hace 400 años, seguimos de cierta manera. Claro, se ha ido transformando, se mimetiza, Las estrategias se son sublimiza. otras. Las estrategias son otras, pero el problema humano sigue ahí. Sí, sigue ahí, ten agenda. Sigue ahí. Con muchísimos colores diferentes y a través de los años, como te decía, transformándose y mimetizándose. ¿Y qué va a suceder y dónde es el espectáculo? El espectáculo. ¿Y qué vamos a disfrutar? Lo que estaremos presentes ahí. Entonces, el espectáculo en sí es el 23 de junio, es decir, el próximo domingo 23 de junio. Y es un recorrido homenaje a Cristóbal de Llerena que empieza en las ruinas de Nicolás de Bari. De ahí nos movemos a la catedral y en el atrio de la catedral se abrirán las puertas para presenciar por tercera vez en 430 años el entremés donde se presentó y donde nació. ¿Y eso tiene que ver con la fecha en que se presentó? Sí. Fue ese mismo día 23 el de mismo junio 23. de 1588 que se presenta el entremés. Por eso lo presentamos el mismo 23, solo ese día. El 23 de junio de ahora del 2019. ¿Y por qué solo ese día? Estamos tratando de deformar como una tradición y de mantener un poquito esa... Viva la memoria de lo que... Viva la memoria, exacto. Lo que sí tenemos es del 17 al 21 una serie de conferencias previas en torno a la figura de Cristóbal de Llerena y de la cultura en Santo Domingo. Exactamente. Estos proyectos forman parte de algo un poco más amplio que tú y Aníoba Prandi emprenden a través de su iniciativa y de su son gestiones e iniciativas que tenemos. Emprendedoras. Sí, a favor de la cultura. Van en esa línea de rescatar textos del patrimonio teatral dominicano. Sí. Es decir, que podremos disfrutar de estos proyectos durante todo el año. Todo el año. Pero ahora del 17 al 23 tenemos a Cristóbal de Llerena. ¿Dónde va a ser? ¿En el atrio? En el atrio de la catedral. Pero el 17... El 17 ¿Nos encontramos dónde? En el 17 nos encontramos en el Parque del Convento de los Dominicos. Ahí se va a inaugurar. El lunes 17. El lunes 17. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. En el Parque de los Dominicos. De los Dominicos. Eso es en la Padre Villini. Sí, en la Padre Villini. Al lado del Regina Angelorum. Frente al Parque Duarte. Frente al Parque Duarte, exactamente. Y luego, martes, miércoles y viernes. ¿Y quiénes más van a participar del elenco? Richardson Díaz, Noel Ventura, Tomás, Isaac Núñez, Aníoba Prandi. Tú vas a leer una poesía del Siglo de Oro el martes. Servio Uribe, tenemos a Kim Sánchez, tenemos a Melissa Moya, a Oscar Jiménez. O sea, hay una cantidad de gente interviniendo. Un elenco de artistas. Porque tenemos conferencistas, tenemos teóricos, hay actores, tenemos la banda en vivo, la banda de música de los bomberos, tenemos zanqueros, tenemos una tarasca, que es una carroza grande en honor al monstruo, que se va a pasear por toda la ciudad colonial. Por toda la ciudad colonial. Ah, bueno, pues nos encontramos el lunes 17. Sí. Lunes 17, 7 de la noche, en el patio de los Dominicos. Ahí mismo. Que está al lado de la Iglesia Regina Angelorum. Sí. Se lo recordamos el lunes a las 7 de la noche. Es una actividad abierta. Abierta y totalmente gratis. Gratis. Totalmente gratis. El entrevés de Cristóbal de Llerena con esta propuesta escénica, ¿no?, de Aníoba Prandi y Canek Denis. Ha sido un gran honor, Canek. Gracias por recibirnos. Encantada. Allá estaré. Que pasen un buen fin de semana. Hay teatro, ustedes lo saben, está el proyecto de microteatro que está en la José Reyes, esquina, ayúdame, Salomé Ureñas. Salomé Ureñas, sí. Sí. Está también Lidia Ariza, nuestra querida. En Las Máscaras. En el Teatro Las Máscaras. Está Teatro Chiquito. En Guloya, esta versión, sábado y domingo a las 5:30 de la tarde, con el niño que tenía la cabeza puntiaguda. Sí, un espectáculo maravilloso de títeres. Sí. De la agrupación de Luis Vázquez. Hay teatro para niños, para adultos. Estén atentos y nos encontramos el próximo lunes. Ha sido un gran honor. Feliz fin de semana.